Cada año hay un día especial en el que toda la humanidad somos libres de lo que sea que nos esté esclavizando automáticamente. No tenemos que saber nada, ni ser conscientes de nada, ni hacer nada, ni esforzarnos en nada. El universo solito se encarga de liberarnos. Y ese día especial se llama Pesach. Lógicamente aquí no vamos a hablar en sí de la celebración de Pesach, sino que vamos a ver de qué forma podemos tomar esa energía de Pesach, ese proceso metafísico, y poderlo llevar a cualquier momento del año para liberarnos de cosas que nosotros identificamos que nos están esclavizando, que puede ser un vicio, una emoción negativa, un comportamiento X que queremos cambiar, que sabemos que nos hace daño, pero seguimos ahí enganchados. Entonces vamos a hablar de eso, para que no tengamos que esperar hasta el siguiente año, hasta el próximo Pesach, para que podamos liberarnos. Si bien no voy a hablar aquí en este momento de todo lo que tenga que ver con Pesach, para eso voy a dejar en la descripción un enlace, un video donde ya hemos hablado sobre eso. Lo que sí quiero decir o lo que quiero coger es un poquito de historia para que entendamos el proceso. Entonces, tenemos que ir a la Torá, donde el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, que hay que aclarar de que el pueblo de Israel no era esclavo como nos lo han vendido normalmente, de que eran pobres, de que les daban látigo ni nada. Al contrario, ellos estaban en Goshen, que era la zona más rica de Egipto en ese momento, y eran esclavos o los mantenían esclavos por medio de la materia. Les daban toda la comida, todo el sexo, todas las cosas materiales, en ese punto las tenían. Y por eso es que tuvieron que pasar todas las 10 plagas en Egipto durante 14 años para que Egipto quedara tan destruido y tan desolado, porque si no los israelitas no hubieran salido. Es más, aún con Egipto destruido y todo, cuando estaban en el desierto haciendo el tránsito de los 40 años hacia la tierra prometida, los israelitas le decían a Moisés que deseaban volver a Egipto, que añoraban Egipto en algunos momentos cuando se quejaban. Ahora, ¿por qué era necesario destruir Egipto? Porque ellos no querían irse aparte de la explicación o para que se entienda mejor. Es que ellos, a pesar de la esclavitud, era como si fuesen hoy en día, no sé, un inversionista exitoso en Nueva York y que de la nada alguien llegara y les dijera, vámonos a ir a vivir a casas de campo sustentables en el Amazonas. Pues esa persona va a decir, estás loco. Entonces, para poderlos sacar de allá y llevarlos a las casas sustentables en el Amazonas, hay que destruir todos los mercados financieros, que todo esté picado, las bolsas estén caídas totalmente para que ellos digan, sí, sí, ya no hay objetivo, ya no hay razón de estar acá, vámonos a las casas. Esa era la razón de ser de todas esas plagas. Y para cuando llega el momento de Pesach, de esa salida. De hecho, Pesach lo que traduce es salteo, porque cuando ponen las marcas de sangre para que el ángel de la muerte los saltee y solamente se meta con los primogénitos de Egipto. Ese es el punto donde prácticamente está Pesach. Ya han pasado las 9 plagas anteriores y llega la 10ª, que es la muerte de los primogénitos, y pasa algo que es el primer paso para hacer o para llevar Pesach, esa energía de liberación de la esclavitud, a nuestra vida. Y esta muerte de los primogénitos inicia con que le piden a la gente que sacrifique un cabrito en Egipto. Y el cabrito o ese animal era como la deidad máxima en Egipto. Entonces, pues con miedo y todo, algunos israelitas lo hacen y esto genera, pues lógicamente, un problema, un disgusto para muchos egipcios, por no decir para todos, de que los israelitas estén sacrificando a su deidad máxima. Es como si yo fuese a una ciudad donde todos son católicos, ortodoxos, súper metidos en su religión y me pusiera a coger un Cristo crucificado, lo pusiera al revés y le dibujara un pipí en el cuerpo. O sea, se van a ofender muchísimo. Y eso pasó. Y esta gente, obviamente, fue donde el faraón a decirle, miren lo que están haciendo los israelitas, hay que hacer algo, hay que ajusticiarlos. Habían egipcios que después de todas esas plagas dijeron, no, no nos metamos con esta gente. Entonces hubo una pelea entre ellos, una guerra civil y murieron muchos hombres egipcios en esa guerra civil. Y como los egipcios tenían prácticas sexuales raras, por decirlo así, podía haber una familia que tuvieran 5 hijos, pero que cada hijo fuera de distinto papá. Entonces por eso murieron tantos, porque prácticamente en cada familia habían muchos primogénitos debido a esas relaciones sexuales tan variadas que había en Egipto. Entonces pasó eso. Y después ya de esa plaga ya le permiten la salida a Israel de Egipto y pasa lo del mar de juncos, que se abre el mar y bueno, en fin. El primer paso es eso, es sacrificar el cabrito para que esa parte que nos está esclavizando se alerte y empiece a pelear
con otras partes de ella misma y ya permita la salida o ya el fin de toda esa esclavitud. Eso por un lado. ¿Qué es ese cabrito o qué es ese animal, esa deidad que hay que sacrificar? Es algo de lo que nos está esclavizando, porque hay que aclarar de que si nosotros somos esclavos de algo, de lo que sea que nos esté esclavizando, es porque encontramos un beneficio, así sea oculto, en eso. Vamos a poner un ejemplo así sencillo. Una persona que es adicto a discutir con otras personas, a embarcarse en conflictos de palabra, no de golpes ni nada, pero de palabra. Le gusta discutir, le encanta debatir. Y ojalá que, mejor dicho, se encienda la cosa, le encanta. ¿Y por qué le encanta tanto? Algo que él sabe que en el fondo tiene que cambiar porque le ha hecho perder relaciones, le ha hecho perder negocios, etc. Pero él sigue esclavo en esa discusión porque él dice, es que yo soy el Dios de las respuestas al momento. Yo, mejor dicho, se me salen las mejores ideas cuando estoy discutiendo. Entonces, eso es la deidad de esa persona. Ese es el gran beneficio oculto detrás de esa esclavitud de estar discutiendo con todo el mundo de palabra. Cuando lo identifica, lo sacrifica, y en este caso es dejar de percibir, en el ejemplo que estamos llevando, dejar de percibir que eso es un gran beneficio, eso es una gran ventaja, es un gran atributo del hecho de que yo sea tan creativo para insultar a otras personas. Cuando yo digo, ya no siento orgullo con eso, pero realmente, emocionalmente, logro hacer ese shift, ese cambio, me hace clic en la cabeza, ese amo que se alimentaba, porque es una entidad, se alimentaba de mí, de mi energía cada vez que yo me embarcaba en una discusión con otra persona, va a decir, oiga, pero ¿cómo así que está matando la deidad? Ya que cada vez que él se sentía orgulloso de cuán ingenioso era para las respuestas que le daba a los demás cuando discutía, era cuando más me alimentaba. Y ahora me estás quitando mi principal fuente. No, no, señor. Y van a haber partes que se van a asustar, como de esa entidad que está como gobernándote, que te está manteniendo esclavo en las discusiones, que va a decir, no, 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 pero si este tipo tuvo la fuerza de quitarse la mayor deidad, mejor no nos metamos. Y esas mismas partes que te mantienen esclavo consumiendo tu energía cuando discutes, van a pelear entre ellas y te van a liberar. Entonces, todo parte de identificar primeramente cuál es la deidad, cuál es esa principal cosa que más te enorgullece de la esclavitud en la que estás metido. Y para cada quien es un caso diferente. Para alguien que está esclavo en una situación económica terrible o en una enfermedad, puede ser de que gracias a eso las personas a su alrededor por fin le prestan atención, porque siente que si estuviera bien de salud o que si estuviera bien económicamente, nadie le pondría cuidado, nadie se interesaría en si está bien o está mal. Entonces, ese es el Dios que tienen que sacrificar. Dicho todo esto y volviendo a la historia de Pesach, ellos salen y no lo voy a contar literalmente, pero básicamente como que no tuvieron tiempo para hornear un pan con levadura y empezaron a comer. Y eso se trasladó a la celebración de Pesach actualmente, con que la gente antes de la noche de Pesach hace una cosa que se llama la limpieza del Hametz. Esto del Hametz es el pan leudado, que es prácticamente sacar de la casa todas las cosas que tengan levadura, pero en realidad va más allá de eso, es sacar de la casa esas cosas que se inflan, porque el ego es eso, es algo que se infla. Y de hecho, habíamos dicho que Pesach era el salteo, de que el ángel de la muerte salteaba a los israelitas, y ese salteo ocurría porque había mesuzot, o sea, señales en las puertas que pintaban los marcos de las puertas con sangre para que el ángel de la muerte supiera que ahí no es. Y hoy en día es lo que la gente pone en las puertas como mesuzá, que es como un trozo, un fragmento de la Torá, que los protege a ellos. Pero en realidad esa energía solo se activa en la medida en la que la persona esté dispuesta a quitarse capas de ego de sí. O sea, en que entre menos ego tenga o entre más capas de ego sea capaz de quitarse, más protección espiritual va a tener. Y de eso se trata, de que ya soy libre de esto. Esto se estaba alimentando de un ego mío, por ejemplo, el ego de yo sentirme tan ingenioso para hacer respuestas a insultar al otro. Cuando yo ya me quito ese ego, recibo la protección y el ángel de la muerte me saltea. El ángel de la muerte es mi ego prácticamente y estaba de cierta manera cogiendo mi luz y alimentando esa entidad que me tenía esclavo. Entonces, la limpieza del Hametz y también posteriormente cuando se celebra Pesach son 7 días en los cuales no se puede consumir nada que sea Hametz.
que no solamente es cosas con levadura, sino cosas que se inflan. Por ejemplo, no se consume arroz porque cuando uno prepara arroz, le echa agua y el arroz se infla. Es decir, eh, cualquier cosa que tenga como esa cosa que se infla, que representaría nuestro ego, no se consume. Lo que se consume son esto, las matzot, que son panes sin leudar, y un cabalista consume esto o debe consumirlo en esos 7 días de Pesach con la conciencia de que está eliminando ego. Entonces lo próximo, pasándolo ya aplicable a nuestra vida en cualquier momento, es que una vez yo detecto ese Dios y lo sacrifico y ya soy libre realmente, ya salgo de esa esclavitud en la que estaba, lo que sigue es no alimentarlo. O sea, listo, ya me dio asco el hecho de creerme tan ingenioso en mis respuestas, ok, pero ya no puedo seguir recordando esas discusiones que gané, por ejemplo. Ya, no por la respuesta, sino porque gané, o viendo qué otros beneficios habían en las discusiones, porque de pronto así me hacía más amigos de unos que de otros, lo que sea. Debo dejar de alimentarlo. Si es necesario, me toca irme a un sitio, a un retiro donde esté solo y no tenga con quién discutir, lo tengo que hacer. Y son 7 días, no porque tengan que ser ese marco de tiempo, sino porque son las 6 emociones y la acción física. Cuando yo emocionalmente ya me desligué de ese ego, de ese beneficio oculto que encontraba en mi esclavitud, y físicamente hago acciones que sean congruentes con esas nuevas emociones que ya están libres de ese ego, ahí continúa la liberación. La liberación ocurrió, ahora tengo que mantenerme en la liberación y una vez que pasa la fiesta o ese día del Pesach, inicia el día siguiente algo llamado el conteo del Omer, que son 49 días para pulir la emoción, que es como, listo, estaba esclavo de acá, escapé de ahí, ahora tengo que salir al desierto a caminar para poder llegar al punto al que quiero estar. Entonces, este trayecto de estos 49 días, lo que nos permite es pulir la emoción, porque el desierto son emociones, y poder vivir esa libertad, ya que lo que normalmente pasa cuando llega Pesach, que todo el mundo es libre, la mayoría regresa donde su amo, porque como no saben que son libres, uno, y porque le tienen miedo a la libertad, dos, regresan con su amo. Entonces, de nada sirve que se liberen. Entonces, si tú eres consciente que ya eres libre, vas a ir a un espacio de incertidumbre porque no conoces tu versión que no discute o que no eh, busca atención por medio de enfermarse o empobrecerse. No conoces esa versión. Y lógicamente la idea es trabajarte emocionalmente por medio de ese trayecto. Y cuando pasan esos 49 días del conteo del Homer, lo que sigue es Shavuot, que es la fiesta de la entrega de la Torá, que en realidad es una fiesta de coronación de la persona, porque no solamente se trata de ser libre con Pesach o liberarse de la esclavitud que sea, sino también se trata de convertirte en un rey respecto a eso, porque está el esclavo, está el hombre libre y está el rey. Y yo creo que es lógica la respuesta de lo que queremos ser, que es un rey, ya que nosotros, nuestra realidad física, o sea, Malhut, es o traduce reinado, porque es eso, en la realidad física en la que vivimos es un reinado todo el tiempo y solo hay dos espacios disponibles para nosotros. O podemos ser el rey o podemos ser el menesteroso. No hay vasallo, no hay nada intermedio. O rey o menesteroso. Y un rey sería aquel que se apropia de esa realidad física, que ya no se deja dominar de esa esclavitud y que se ha quitado capas de ego que le permiten darle espacio a todas esas cosas que desea en su vida. Entonces, que para quien desee Pesach, celebrarlo, que sea una excelente fiesta, pero que no solamente se quede en una fiesta, que sí, es divertida, es genial, es de los seres, de las cenas más, más bonitas que puede haber por todo el proceso, por la cantidad de comida, etc., sino que todo el tiempo se esté analizando y viendo en qué partes es esclavo de su vida y que al ver esas partes que lo están esclavizando pueda identificarlas y llevar este proceso de Pesach, de liberación de esclavitudes, para que sea libre en cada vez más y más aspectos de su vida. Para finalizar, solamente quiero decir que en la descripción va a haber un enlace que te va a llevar a que te puedas inscribir a una lista de correos donde eventualmente envío correos de revelaciones, de cosas súper bonitas que pasan a nivel espiritual, que sé que te van a gustar, que sé que te van a ayudar bastante. Y no tengo nada más por decir por ahora. Te mando un gran abrazo. Que tengas liberación en toda esclavitud que detectes.